de triángulos, para lo cual vamos a estar utilizando la demostración de congruencia de triángulos. Sin embargo, vamos a tomar en consideración los triángulos isósceles también para llegar a un triángulo isósceles. Para esto, acuérdense que en todas las demostraciones, lo primero que yo debo de hacer es escribir las hipótesis y hay que escribirlas Entonces debemos describir los conceptos asociados a las hipótesis. Una vez que escribí los conceptos asociados a las hipótesis, necesito ver el postulado de la suma de ángulos o de segmentos, dependiendo. Después hacer la sustitución de los datos en las fórmulas. Posteriormente hacer la propiedad transitiva para al último hacer operaciones. Habíamos dicho que estos dos se pueden intercambiar, pero en el caso específico de triángulos, generalmente el postulado, la sustitución y la propiedad transitiva de las operaciones se hacen. Generalmente, a veces en que sí, con lo que sí podemos arrancar es con la hipótesis y los conceptos. Pero todo eso obedece a que primeramente necesito ver los triángulos que pudieran ser congruentes, las parejas de triángulos que pudieran ser congruentes. Si nosotros observamos este triángulo que está aquí, puede ser congruente con este triángulo que está aquí. Por lo tanto, dibujamos los dos triángulos y decimos entonces que hay un triángulo que es el ABE, que pudiera ser congruente con otro triángulo que está por acá, y ese triángulo es el CDE. Bueno, la otra pareja de triángulos que pudiera ser congruente es este, que contiene a los dos, a la izquierda y a la derecha, y el respectivo es el que está aquí, que también contiene al de la izquierda y el de la derecha. Entonces, esas son otras dos parejas que pudieran ser congruentes, y por lo tanto aquí también dibujo a otro triángulo, tiene una forma un poco diferente. Este se llama ACE y el otro triángulo que se llama BDE. Ahora bien, va a otro triángulo donde es otro triángulo, pues es el del medio, pero este del medio, si se dan cuenta, no se parece a ningún otro, no se parece al de la izquierda y de la derecha, ni al que está formado con los dos. Entonces ese triángulo también hay que ponerlo, porque aunque no pertenezca a una pareja de triángulos, pudiera ayudarnos para alguna situación de los triángulos, para alguna situación de las demostraciones de los triángulos. Recuerden que siempre estamos pasando en conceptos asociados a las figuras o en conceptos que salen de la propia figura, o sea, de la naturaleza de la figura, que es un triángulo. También otro triángulo que existe es el triángulo más grande, y ese triángulo más grande no puede ser congruente con otro, pero también lo vamos a considerar porque en algún momento pudiera ser el que nos sirve para obtener más información. Este se llama ADE. Bueno, una vez separados los triángulos, ya puedo proceder a hacer mi línea para escribir las proposiciones y las razones. Aquí en medio, proposiciones y razones. Entonces, debemos de considerar que también existen tres criterios de congruencia. Esos tres criterios de congruencia me están hablando de una pareja de ángulos de dos triángulos que sean congruentes, otra pareja de ángulos de dos triángulos que sean congruentes y el lado que está en medio de esas dos parejas de ángulos. El otro criterio de congruencia es el LAL, que igual estamos hablando de dos parejas de lados, de dos triángulos diferentes, dos parejas de lados y el ángulo que se forma entre los dos, o que los tres lados sean congruentes. Cualquiera de los tres criterios se puede utilizar. Bueno, comenzamos, ya sabemos, escribiendo las hipótesis, y la hipótesis me está diciendo que el triángulo
BS es isósceles. Esto lo escribí porque es la hipótesis que me están dando al principio. Luego viene la otra, donde mencionan que AB, el segmento AB, es congruente con el segmento CD y que esto también obedece a una hipótesis. Bueno, ya que terminé de escribir las hipótesis, entonces lo que continúa es escribir los conceptos relacionados a esas hipótesis. Acuérdense que los conceptos relacionados no me van a llevar a postulados, sino me van a llevar a que pueda vaciar la información de lados y de ángulos en cualquiera de esas tres parejas a través de marcas que voy a hacer en los triángulos para poder determinar, al final de cuentas, un criterio de congruencia que me lleve a que el triángulo es isósceles. Entonces, reviso la primera hipótesis. La primera hipótesis me dice que es un triángulo isósceles. Ubiquemos el triángulo BS. El triángulo BS es el que tengo acá. Y aquí hay varias cosas importantes que se deben de mencionar. Lo primero es que en un triángulo isósceles, cuando se llama un triángulo isósceles, este que está en medio, que es este se llama ángulo vértice. El ángulo vértice va a ser el ángulo que contiene a los dos lados congruentes. Entonces, en la nomenclatura, en la forma de escribirse, ya me están mencionando cuál es el ángulo vértice. A veces, en algunas ocasiones, no respetan esa situación del ángulo vértice y aparte hacen la consideración de escribir los lados que son congruentes. Eso no es necesario porque la nomenclatura lo dice, pero si en algunas demostraciones ustedes encuentran que me mencionan que este del medio es el C, por ejemplo, y luego me dicen que los lados congruentes son el de acá y el de acá, obviamente no obedece a lo que son los conceptos de geometría euclidiana, pero lo podemos considerar tal cual nos lo dice. Bueno, en este caso, conociendo lo del ángulo vértice, entonces ya puedo decir que debido a la nomenclatura y siendo este el ángulo vértice, los lados que son congruentes es el EB y el EC. Por lo tanto, aquí puedo escribir que el segmento AB, que obviamente pertenece al triángulo isósceles, que es el BS, es congruente con el segmento, este que está acá, que es el S. Y eso se debe a que el triángulo isósceles tiene dos lados congruentes. Bueno, acuérdense que aquí hay que escribir el concepto relacionado a lo que yo estoy obteniendo de la hipótesis, la definición del concepto. Bueno, ahora bien, el triángulo isósceles, aparte del concepto de ángulo vértice y decir que tiene dos lados congruentes, un triángulo isósceles también tiene una peculiaridad que son los ángulos congruentes, que el ángulo congruente es este de aquí y es este de aquí. Por lo tanto, vamos a escribir los dos ángulos que son congruentes y eso me lleva a escribir entonces el ángulo. Acuérdense que debe ser encendido con todas las manecillas del reloj para dar los ángulos positivos. Empezamos con este, que el ángulo SB, encendido con todas las manecillas del reloj. El ángulo ECB es congruente con el ángulo, este también encendido con todas las manecillas del reloj. Primero llegamos al segmento BC, luego barramos el ángulo y llegamos al segmento EB, por eso debe ser CBE. El ángulo CBE, los dos son congruentes y es debido a que el triángulo isósceles tiene dos ángulos congruentes. ¿Qué es la definición del triángulo isósceles? La definición del triángulo isósceles es que existe el ángulo vértice formado de los dos lados congruentes y que también tiene dos ángulos congruentes que son opuestos a los lados que son congruentes. Bueno, como ya utilizamos esta hipótesis y obtuvimos toda la información, la palomemos para saber que esta ya la utilizamos. No hay necesidad de volver a utilizar, a veces sí. Y luego voy a la otra, que es AB con CD. Si me voy con AB, AB y CD, pues si se dan cuenta, esta no forma parte de ningún
No es el lado completo de un triángulo, simplemente son dos segmentos que están en la base de los triángulos, por lo tanto esto no me lleva a ninguna definición propiamente, más que a decir que las medidas de los segmentos son iguales. Sin embargo, como no quiero postulado de la suma de segmentos, entonces no tiene sentido escribir medidas y lo único que voy a hacer es hacer referencia a los lados de los triángulos que pudieran estar involucrados con esta proposición. Por lo tanto, busco AB. A ver si me doy cuenta, está en el primer triángulo. AB aquí no está, AB no, aquí no está, AB no está aquí, tampoco está aquí. Me voy al siguiente. El otro segmento es CD, que está en este triángulo. Aquí no está, aquí tampoco y aquí tampoco. Por lo tanto, debido a que está en 2, yo puedo decir entonces que este está haciendo referencia a un ángulo. Y este ángulo, perdón, lado, este lado, esta proporción hace referencia a una pareja de lados de dos triángulos que son congruentes. Solamente lo marcamos para saber que se obtuvo. Pero lo importante es ver las figuras, es ver los criterios de congruencia de las figuras. Bueno, voy al siguiente. Perdón, ya acabé los conceptos, porque de este ya no se ningún concepto, solamente de acá. Vamos aquí. Vemos que EB no está aquí, así sí está aquí. El EB está aquí. El B no está acá, pero sí está acá. El EB obviamente sale de aquí porque es de la definición. Y el EB no está acá. Entonces, este fue un lado de un triángulo. Vamos a ver el otro. S, si ustedes ven, está acá. LC también está aquí. LC obviamente está aquí porque de ahí salió. Y el S aquí no está. Por lo tanto, también fue esta proposición obedeció a dos lados, a una pareja de lados de dos triángulos que esa parte es congruente y que obedeció a un lado. Entonces esta proposición también obedeció a un lado. Nos vamos ahora a los ángulos. Me está mencionando que el ángulo SB. El ángulo SB no está aquí. El ángulo SB tampoco está acá. El ángulo SB tampoco está acá. El ángulo SB tampoco está acá. El ángulo SB sí está aquí. Bueno, ahora vamos a ver algo adicional. Fíjense cómo este ángulo, el SB, sí está en esta figura y por lo tanto debe de estar en alguna otra figura. Si nosotros revisamos el ángulo ECB, me está haciendo referencia a SB, a este punto, pero el SB también se pudiera llamar SA porque está en el mismo segmento. Debido a eso, el ángulo SB o el ángulo SA es el mismo, solamente que se nombran de manera diferente. Y si yo busco el SA lo tengo aquí. Entonces, aunque no diga propiamente SB, yo sé que es porque en la figura este segmento se puede nombrar a través de, la terminación del segmento del ángulo se puede formar como SB o como SA. Bueno, acá no está porque es el ángulo de por aquí y ese no tiene, el que está en este triángulo no es el que está en el triángulo pequeño. Bueno, vamos a la siguiente. Habíamos dicho que este es un ángulo de un triángulo y vamos a buscarlo vamos a buscar el otro ángulo. El otro ángulo se llama CBE. El CBE no está aquí, el CBE no está aquí, CBE no está aquí, CBE no está aquí, CBE, aquí está. Y acá no está. Pero haciendo referencia a lo que habíamos dicho hace rato, el CBE, el CBE, que es este, haciendo referencia a C, porque CBE también se puede llamar DBE, porque están en el mismo segmento. Entonces el ángulo CBE también pudiera llamarse el ángulo DBE. Observen cómo en el ángulo anterior se habló en un cambio en el segmento final, pero aquí es un cambio en el segmento inicial. CBE, comienzo con CB, termino con E, pero también se puede comenzar con el DBE, de todas maneras es el mismo ángulo. Debido a eso, el ángulo DBE lo podemos buscar. El ángulo DBE está en este triángulo. Eso quiere decir que estaba aquí llamándose CBE, pero también está aquí llamándose DBE. Por lo tanto, este hace referencia a una pareja, a dos ángulos de dos triángulos diferentes que son congruentes
y que eso pudiera llevarme a los criterios de congruencia. Vean aquí como ya tengo aparentemente el criterio de congruencia LAL. Sin embargo, recuerden que debe de ser los dos lados y el ángulo que está en medio. Por lo tanto, como ya terminé lo que me dicen las hipótesis y los conceptos, vamos a ver si alguno de estos dos triángulos son congruentes. Este no es congruente porque falta un lado y este no es congruente. Una vez que ya vi eso, lo que se recomienda es, después de este protocolo, es entonces revisar la figura para ver si en la figura hay cosas que por cómo están dibujados los triángulos por construcción pudiera darme el indicio de un concepto que no está marcado en las hipótesis. Entonces yo observo este triángulo lo observo en la figura principal, llamémoslo así, observo en la figura principal y en la figura principal me doy cuenta que no hay nada, o sea, este que está por aquí pues simplemente es un triángulo que está a la izquierda, pero no hay nada que se vea. Observo este otro triángulo, que es el CDE, este está por acá, y si se dan cuenta no hay nada que esté relacionado entre ellos dos, como pudiera ser ángulos opuestos por el vértice, como pudiera ser el mismo lado, como pudiera ser, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos dos triángulos en la figura principal no me llevan a que haya algo adicional con respecto a los conceptos que conozco. Ahora me voy a este, si ustedes observan el triángulo EAC es este de acá y resulta que tengo otro triángulo que es el triángulo EBD que es este de acá y si ustedes observan pues lo que ocurre entre esos dos triángulos es que hay un pedacito de lado común pero no me lleva a que sea el lado completo. Como no es el lado completo, yo no puedo pensar en la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva hablaba de todo completo, pero si yo pensara en algún ángulo común, algún lado común, pues no hay nada, no hay ni propiedad reflexiva porque no es el mismo lado, solamente es un pedacito. Y los demás, pues no hay nada que esté relacionado como ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, esas dos figuras no me sirven aparentemente para nada. Ahora me voy a este triángulo. Este triángulo es el triángulo de en medio. Y este triángulo de en medio, aquí yo observo una característica, que este es un triángulo isósceles, ya lo habíamos mencionado. Pero en la figura, estos ángulos también tienen dos ángulos que son externos. Aquí se ve en la figura. Está el ángulo interno, que es el ángulo del triángulo isósceles, pero también en la figura principal yo veo que tienen dos ángulos donde estos son ángulos externos. Recuerden que la definición de ángulos externos es que se forma por la prolongación de un lado. Se prolonga el lado y ese que está ahí es un ángulo externo. Y la característica de los ángulos internos e internos es que estos dos suman 180. Entonces, por el concepto que surge de observar la figura debido a la posición de los triángulos, entonces yo puedo ver que hay algo más que puedo agregar aquí y lo vamos a poner acá. Entonces, en la número, vamos aquí a ver primero las marcas, en la número 5 yo me doy cuenta que hay ángulos externos. Entonces la razón de lo que voy a poner es porque son ángulos externos. Y este ángulo externo habíamos dicho que es con respecto al triángulo isósceles. Si el triángulo tiene este ángulo, entonces el ángulo externo es este. Y al ser el ángulo externo, entonces lo debo de nombrar en sentido contrario de las manecillas del log. Y al nombrar S, entonces me lleva a que yo debo de escribir el ángulo EBA, porque empieza con el segmento EB y termina con el segmento BA. Entonces, yo puedo escribir que el primer ángulo externo es el ángulo EBA, y el otro ángulo externo es el que obedece al triángulo isósceles que habíamos puesto anteriormente aquí. Ya analizamos este ángulo, falta este ángulo, y el otro ángulo externo es este de acá. Y el ángulo externo, acuérdense que también se nombra con respecto al sentido contrario de las manecillas del reloj. En este caso debe ser el CDCE.
Por lo tanto, el otro ángulo externo es el ángulo DCE. DCE. El DCE es este y el EBA es este de acá. Entonces, ¿por qué digo que son congruentes? Porque son ángulos externos. Esos ángulos externos, ¿de quién son externos? Pues acuérdense que la referencia la tomé sobre el triángulo isósceles. Entonces, estos dos son ángulos internos de los ángulos congruentes. ¿Por qué dije ángulos congruentes? Porque cuando yo estaba revisando la figura, los ángulos que consideré que se vieron que eran externos son precisamente los externos de estos dos ángulos que yo ya sé que son congruentes debido a que es un triángulo isósceles. Entonces son ángulos externos de los ángulos congruentes de un triángulo isósceles. Al decir ángulos externos, el concepto es que suman 180 grados el ángulo externo con el ángulo interno. Y si estoy diciendo que son congruentes de un triángulo isósceles, como en el triángulo isósceles ya los ángulos son congruentes, los ángulos externos también deben de ser congruentes. Pero obviamente hay que decir que estos se llaman ángulos externos. ¿Y externos a quién? Para con el concepto entender que estos van a ser congruentes. Entonces de la figura ya habíamos visto estas dos figuras en la principal, ya vi esta en la principal, ahora lo único que me hace falta es ver esta figura, esta tercera figura en la principal. Y si yo veo esta tercera figura en la principal, pues en la principal me doy cuenta que en la figura principal no hay nada, y aparentemente este es un triángulo isósceles, pero no hay ninguna marca que me lleve a asociarla con las proposiciones. Por lo tanto, aunque parezca triángulo isósceles, no lo puedo obviar porque si se dan cuenta no hay ninguna marca. Hace ratito yo hice las marcas de triángulo externo porque al analizar este triángulo vi que existen ángulos externos en la figura, pero nunca dije que este era isósceles. Dije que este era isósceles por estas marquitas que surgieron de lo que yo tenía en la proposición. Por lo tanto, siempre marquen todo referente a las proposiciones, porque si no pudieran llegar a obviar que este parece isósceles y directamente llego a la tesis. Y no se trata de estar obviando, de ver cosas que parecen, pero que no están declaradas. Tienen que estar declaradas para que las puedan considerar a través de marcas en las figuras y que provinieron de las proposiciones que yo tengo. Bueno, como ya revisé la figura principal, entonces vamos a seguir analizando. Si buscamos el ángulo EBA, pues resulta que es este que yo tengo acá. Es este que yo tengo acá. Y este que yo tengo acá, el EBA, si yo lo reviso, el EBA resulta que no es cierto, me equivoqué. El EBA que es este, pues ya no lo tengo, ya no se puede nombrar de otra manera, porque no hay ningún segmento adelante o anterior. Por lo tanto, el EBA solamente es este, que el EBA no está aquí, que el EBA no está acá, que el EBA no está acá, y que el EBA tampoco está aquí, porque habíamos hecho mención a este ángulo y este ángulo pues no forma parte de este triángulo. Por lo tanto, el EBA solamente hace mención a un ángulo de un triángulo, no se vio en los demás triángulos. Entonces este es el ángulo de un triángulo. Vamos a buscar el ángulo DCE. El ángulo DCE está aquí en la figura. El DCE está aquí en la figura. El DC no está por acá. Habíamos dicho que el DC solamente tiene una nomenclatura, no tiene otro ángulo que esté al lado para poder hacer referencia que hay una posible manera de escribirlo de otra manera. Entonces, el DC tampoco está acá, tampoco está acá, tampoco está acá, ni está acá. Por lo tanto, este solamente es una pareja de dos ángulos. Habíamos dicho que esta es una pareja de dos ángulos y aquí también tenemos una pareja de dos ángulos. Bueno,
Como ya analizamos, vamos a revisar otra vez en las figuras. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un criterio de congruencia, porque son los dos lados que están congruentes y el ángulo de en medio. Aquí también los dos lados que son congruentes y el ángulo de en medio. Por lo tanto, ya puedo entonces escribir una proposición 6, donde la proposición 6 puedo decir que hay dos triángulos que son congruentes. Y estos triángulos que son congruentes precisamente es porque estoy utilizando el criterio de congruencia LAL. Entonces esto obedece al criterio de congruencia LAL. Y ese criterio de congruencia me lleva a que los triángulos EBA, el triángulo EBA, este triángulo, el triángulo EBA es congruente con el EBA. Si comienzo con el E, L se parece a la E del otro triángulo. Luego la B se parece a la C del otro triángulo porque es el ángulo marcado como congruente. Este C. Y el otro, el A, que es el que no tiene marca, está abajo, se parece al punto D. Y de ahí ya tengo la congruencia entre dos triángulos. Bueno, de la congruencia de dos triángulos, resulta que a mí no me están pidiendo congruencia de dos triángulos, sino me están pidiendo el que vea que el triángulo AED, que es este que está aquí abajo, es isósceles. Por lo tanto, si yo estoy viendo, quitemos esto que fue lo del ángulo vértice, pero para que no se confunda, si yo estoy notando que este triángulo debe ser el que es isósceles, pues ya no hay nada que me ayude con respecto a la figura principal. Ahora, como ya no hay más proposiciones, entonces lo que yo debo de observar es otra vez las figuras. Vamos a marcarlo acá. Voy a observar las figuras, pero esas figuras ahora va a ser respecto a la figura, pero la figura donde hay congruencia. Entonces, primero es de la figura principal, eso me ayuda para obtener datos, pero también debo de observar la figura donde hay congruencia. Esa sería la siguiente opción. En la figura que hay congruencia, pues nada más hay esta. Y de ahí habíamos mencionado que existe el concepto de correspondencia. El concepto de correspondencia me está diciendo que si yo tengo dos triángulos congruentes y pongo uno encima del otro, las 6 partes, o sea, los tres ángulos y los tres lados, al estar empalmados, van a coincidir. Ese coincidir se llama correspondencia. Por lo tanto, ya tengo 3 partes que son congruentes y que al ser congruentes los dos triángulos, yo observo que coinciden. La congruencia de este con este coincide, este con este coincide y este con este coincide. Y las otras 3 partes que hacen falta, es decir, el ángulo de arriba, el lado que no está marcado y el ángulo de abajo, esas partes también van a ser congruentes porque primeramente son correspondientes, pero esos que son correspondientes, esos que se empalman, pertenecen a dos triángulos que son congruentes. Entonces, lo que puedo escribir aquí adelante van a ser 3 partes que me hacen falta. La parte 7, la parte 8 y le voy a escribir una 9. Las partes que me hacen falta son una pareja de ángulos, una pareja de lados y una pareja de ángulos. Por lo tanto, me hace falta una pareja de lados que van a ser congruentes, una pareja de ángulos que van a ser congruentes y otra pareja de ángulos que también van a ser congruentes. Pero todas esas parejas van a tener la misma explicación, la misma razón, y eso es por ser, en este caso, segmentos, en este caso ángulos, por ser segmentos o ángulos correspondientes. ¿Por qué son correspondientes? Primeramente, son correspondientes porque cuando pongo uno encima del otro van a coincidir. Eso de coincidencia es correspondencia, pero coinciden debido a que por ser dos segmentos correspondientes de dos
triángulos, congruentes. Entonces, correspondientes es que palma, pero como pertenecen a dos triángulos congruentes, entonces eso me lleva a poder decir que también son congruentes las partes. Estas partes son congruentes porque pertenecen a dos triángulos congruentes y los estoy empalmando, por eso se llaman correspondientes. De ahí observo cuáles son. La correspondencia me lleva a decir cuáles son, porque la correspondencia no voy a escribir que corresponde este con este. Esos no tiene sentido, esos no corresponden. La correspondencia me lleva a escribir cuáles son los nombres. La congruencia de la parte es debida a que los dos triángulos son congruentes y la correspondencia me lleva a escribir cuáles son las partes que son correspondientes, o sea, escribir la nomenclatura. Por lo tanto, los lados que son congruentes son los que me hacían falta, que es este con este, que se llama EA y el otro se llama ED. Entonces aquí los segmentos es el EA y es el ED. Ahora bien, me voy con los ángulos. Los ángulos es este ángulo que está aquí arriba y este ángulo que está aquí arriba. El ángulo que está aquí arriba debe ser nombrado con respecto a las manecillas del reloj. Lo mismo este. Con respecto a las manecillas del reloj, el primer segmento con el que llego es AE para barrer el ángulo y luego llegar a EB. Por lo tanto, se llama AEB. El ángulo EAB. El ángulo, AEB, disculpen. AEB. AEB, aquí hay que tener mucho cuidado para no confundirse. El ángulo AEB. AEB, que es el que mencionamos de acá arriba. El AEB se parece a este en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primero llegó a S y luego llegó a ED, por eso se llama CED. El ángulo CED también son correspondientes por la manera de escribirse y como son de dos triángulos congruentes, yo puedo decir que las partecitas son congruentes. Entonces es AEB y CD. Muy bien. Y ahora los que me hacen falta es el ángulo que está aquí abajo. Y el ángulo que está aquí abajo también lo debo de nombrar con respecto al sentido contrario de las manecillas del reloj, que es el BAE. BAE. Y el otro ángulo que está por acá, que es el EDC. Que es el EDC. Y esos dos pertenecen, o más bien son los ángulos congruentes, los ángulos correspondientes de dos triángulos que son congruentes. Por lo tanto, estos ángulos correspondientes también son congruentes. Bueno, entonces, después de terminar hipótesis y conceptos, reviso la figura principal. De ahí salió lo de los ángulos externos. Y luego reviso las figuras congruentes, que de ahí sale lo de correspondencia. Lo que seguiría, en dado caso que me hiciera falta, es revisar los conceptos asociados a los triángulos. Que hay un concepto asociado a los triángulos, que los ángulos internos de un triángulo suman 180 o que los ángulos externos de un triángulo suman 180. Estos son los conceptos asociados a las figuras. Bueno, vamos a marcar estas tres. EA, la buscamos EA. EA, obviamente la tengo en el triángulo de donde salí. De todas maneras lo marco para seguir el protocolo. EA lo marco. Aquí no hay EA, aquí también hay EA. Aquí no hay EA, aquí no hay EA, pero aquí sí hay EA. Y luego me voy a ED. ED está por acá. ED está por acá. ED no está aquí. ED sí está por acá. Y ED también está acá. Luego, esto implicó que fue una pareja de lados de dos triángulos que me llevaría a otro criterio de congruencia. Aquí es lados. Ahora vamos con ángulos. De los ángulos me dijeron que es el AEB. El AEB es el que está aquí arriba. El AEB no está aquí y tampoco está acá. Ahora, el CD está aquí arriba.
no está aquí, no está aquí, tampoco aquí, LCB tampoco está aquí. Por lo tanto, este fue un ángulo, aunque aquí ya no me interesa que sea un ángulo porque ya fue el que utilicé de dos triángulos congruentes, o sea, no me llevaría a determinar que este triángulo es congruente, simplemente era para buscar estos ángulos en las demás figuras. Y por último, el BAE, que es este de aquí, el BAE, resulta que el BAE también se puede llamar CAE porque está en el mismo segmento, pero también se puede llamar DAE porque está en el mismo segmento. Entonces, este ángulo yo lo puedo nombrar de tres maneras diferentes: BAE, CAE o DAE. Entonces, el BAE también se llama CAE, o sea que también es este, pero también se llama DAE, que es el que está hasta acá. Entonces, este ángulo está en la figura pequeña, en la mediana, en el triángulo más grande. Y por último, el EDC, que está aquí a la derecha, el EDC, resulta que el EDC también se puede llamar DEB o también se puede llamar EDA porque están en el mismo segmento. Entonces yo lo puedo nombrar de tres maneras diferentes: EDC, EDB o de EDA. Debido a esa razón, entonces este que fue el EDC también se llama EDB, que es el que está por aquí, y también se puede llamar EDA, que el EDA es el que anda por acá. Vamos a marcarle bien, le cambié 3 porque ya había una que tenía 2. Ah, no es cierto, no había ninguna de 2. Bueno, le puse 2, le puse 2, a este le puse 3. Vamos a cambiarle, que nada más queden 2, y este que nada más queden 2, y este que nada más queden 2. Ok, bueno, entonces este perteneció a una pareja de ángulos que pudieran ser congruentes porque aquí se está marcando. Bueno, ¿por qué salieron las tres partes correspondientes? Porque revisé la figura, pero ahora la figura de los triángulos congruentes. Entonces, primero hay que revisar la figura principal, luego la figura de triángulos congruentes y luego ver los conceptos. Entonces, esto lo hice porque no había llegado a la tesis. La tesis es que el triángulo ED es isósceles. Y si ustedes observan el triángulo AED, pues ya tenemos primeramente que el de en medio es el ángulo vértice, que es este, porque el ángulo vértice contiene a los dos lados congruentes. Y también este triángulo isósceles tiene dos ángulos que son congruentes. Por lo tanto, ya puedo decir entonces en la proposición 10 que efectivamente el triángulo AED es isósceles. Y es isósceles porque tiene dos lados congruentes y dos ángulos congruentes. Y con eso pues ya llegué a la tesis, por lo tanto ya la puedo marcar o puedo marcar el QQD. Entonces recuerden, una vez que se haya visto hipótesis y conceptos, estos generalmente no se hacen, pero ya luego hay que revisar la figura principal para ver si hay algún concepto adicional. Luego hay que ver las figuras de los dos triángulos congruentes y por último revisar los conceptos. Estas tres me llevan a obtener lo que me hace falta para poder llegar a la demostración.